Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa, Compartiendo su Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California. Le doy la bienvenida en este programa a la señora Emma. Emma, muy bienvenida a este programa. Vamos a estar usted y yo en este programa. Esperemos que para el siguiente programa ya nos acompañe la hermanita por ahí, a ver si pues nos bendecimos con su presencia. ¿Cómo ha estado, señora Emma? Disfrutando del calor, padre. Que francamente a mí el calor no me gusta. Me gusta el invierno, prefiero el invierno 1000 veces, pero bueno, tenemos que conformarnos, Sí, ¿verdad? sí. Y luego que ahora no hay mucha agua y no podemos hacer tantas cosas como los niños jugar con el agua ni nada de eso. Pero en estos días que han estado muy calurosos, los lugares públicos han estado abiertos, albercas públicas también Sí. están disponibles por ahí para que los niños vayan a chapotear y a relajarse por ahí. Bueno, pues bienvenidos. Estamos celebrando el 16º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, y vamos a dar inicio precisamente con la primera lectura precisamente de este domingo, que es tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo del 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Emma, en esta primera lectura de este domingo, el profeta Jeremías hace referencia a estas alturas. Obviamente hay que entender que es en el Antiguo Testamento. Los pastores, el título de pastor se le atribuía al rey, que era el que tenía el poder, la autoridad, y en sí tenía era mirado por el pueblo como el representante también de Dios, porque hay que tener en cuenta que el mismo pueblo le pidió a Dios por medio de Moisés un rey que fuera su representante. Pero como todo ser humano, algunos reyes, es como todo, cuando se tiene el poder, y la autoridad, cuando no se enfoca debidamente, se caen en errores, en injusticias, y los reyes que habían escogido para conducir al pueblo de Israel también habían caído en desvíos, y por eso es este texto muy fuerte del profeta Jeremías, que hace alusión de que el rey o el pastor en su momento está abusando del rebaño que se le ha encomendado. Es un pasaje bíblico muy fuerte para esos tiempos. Y también para los tiempos modernos, padre, porque, bueno, en inglés el párroco de una parroquia le dicen pastor, ¿verdad? En español decimos párroco, a veces también decimos pastor, que viene siendo ustedes los pastores de nosotros, las ovejitas rebeldes y ovejitas que andamos queriendo brincar como Sí. como todas las cabritas, ¿verdad? Pero sí hay también pastores muy buenos que llevan a todas las ovejas
acercándonos a Dios. Y otros pastores pues que no cumplen como deben de ser con su deber. Y lo principal que hay que recordarles que Jeremías de entender que bueno, Dios es el pastor de todos nosotros y todos nosotros, porque también muchas veces consideramos pastores a personas que están en la iglesia en puestos de alguna, a cargo de algo, ¿verdad? De algún ministerio. Pero vamos a ir a dar cuentas a Dios de cómo dirigimos a estas ovejitas, porque si no seguimos los mandatos de Él y no las dirigimos hacia Él, entonces vamos a caer en todo lo contrario. Muchas veces, Padre, cuando estamos en algún puesto de cargo, de poder en la iglesia, nos sentimos orgullosas, nos sentimos, oh, yo valgo mucho porque estoy en este puesto, y nos olvidamos de cómo debemos nosotros de tratar a nuestras ovejitas, dar la vida, el pastor da la vida por sus ovejas, y eso es lo que nosotros deberemos de recordar todo el tiempo, y no decir yo mando, yo estoy en este puesto, yo estoy en encargo de esto, y muchas veces eso hacemos, Padre. Sí, este párrafo, este pasaje del profeta Jeremías me recuerda, por ejemplo, cuando el pueblo le pedía un rey a Dios. Y Dios le dice por medio de Moisés, mira, dile al pueblo que si como me piden un rey, que va a ser, porque quería que el rey obviamente, que los representara, como veían que todos los demás pueblos o grupos étnicos tenían un representante, un rey, y era el que los representaba, y ellos se sentían orgullosos, el pueblo, y el pueblo de Israel, pues Moisés era el que, decimos, el traidor, el que lleva y trae. Nosotros entendemos traidor el que traiciona, no, traicionero es una cosa y traidor son cosas muy diferentes. Traidor es el que trae, traicionero es el que traiciona. Y son términos que debemos de entender, y a veces, ay, eres un traidor. No, traidor es el que lleva y trae. Moisés era el traidor, es decir, llevaba y traía el mensaje de Dios. Traicionero nunca fue Moisés, hay que aclararlo. Pero el pueblo quería un representante, y cuando le piden a Dios a través de Moisés que querían un rey, Dios le dice, mira, dile al pueblo que el rey va a pedir una corte, es decir, soldados que estén a su disposición, van a tener que pagarle tributo al rey, van a tener que obedecer, por eso caemos en la cuenta de que el desvío, y es que la autoridad recayó sobre el rey. El rey tenía una autoridad, ahora sí, pues absoluta en el reino que se le había encomendado. Y el error fue precisamente que esa autoridad, hubo reyes que no supieron, pues como humanos que somos, tú lo mencionaba, Emma, como a veces cuando se nos atribuye alguna autoridad, nos sentimos inmediatamente más importantes. Tal vez sí, pero la importancia requiere más responsabilidad. El poder o la autoridad conlleva más responsabilidad, y de esa responsabilidad, usted hacía mención, se va a dar cuenta. Cuando no se usa correctamente de esa autoridad, entonces trae consecuencias. Y precisamente Jeremías, que era un profeta, obviamente, que lo hemos mencionado muchísimas veces, el profeta tiene que anunciar, pero también tiene que denunciar a diestra y siniestra, sea quien sea, tiene que denunciar las injusticias, y precisamente el pasaje del día de hoy, de este fin de semana, les denuncia a los pastores, a los reyes, representantes, que tengan cuidado, porque de lo que han hecho, de esa autoridad, y entonces el pueblo de Israel, cuando Dios le está diciendo, mira, le van a rendir tributo, va a estar bajo su responsabilidad, el pueblo lo haremos, a todo decían que sí, a todo lo que Dios les decía, pero lo van a obedecer, pero le van a pagar el diezmo, lo haremos, lo obedeceremos, todo. El pueblo querían un rey. Entonces el profeta denuncia esa injusticia. Yo creo que este riesgo, Emma, de no darle un buen uso a la autoridad,
Pues todo ser humano corre ese riesgo de que por X motivo, sea el grado de responsabilidad que sea, todos caemos o estamos expuestos como humanos que somos a decir, oh, ya soy el más importante que tú, me tienes que obedecer, yo ya no voy a hacer nada. No, acordémonos que la autoridad es precisamente para dar ejemplo, para ir al frente, sí, pero la responsabilidad es echarse ahora sí al hombro el que es el cargo que le han encomendado a aquello, pero fíjese cómo a veces nosotros entendemos mal el grado de responsabilidad y el grado o el poder que a veces se nos adquiere en la Y iglesia. una cosa que nosotros debemos de recordar, que nosotros debemos de servir también con el ejemplo, porque muchas veces decimos algo y mandamos algo, hasta simplemente como padres, en nuestra autoridad de padres, somos injustos con nuestros hijos porque no damos el ejemplo que debemos de dar y les decimos que hagan algo cuando nosotros no lo hacemos, cuando nosotros no seguimos lo mismo que estamos diciéndoles a ellos. Y, y un buen jefe, un buen rey, un buen pastor, tiene que tener humildad para servir a sus ovejas, no únicamente para mandarlas, y cuidarlas, servirlas y amarlas sobre todo. Y eso es lo difícil, que muchas veces se nos olvida a nosotros, como humanos que somos. Este aspecto de la autoridad, yo recuerdo, Emma, cómo cuando está uno en el seminario y en la formación, es uno de los aspectos que nos educan o tratan de educarnos lo más adecuadamente. ¿Por qué? Porque todo nuestro ministerio, o ya ahora como sacerdote, uno lo asimila, va a ser en cuestión de o delegar autoridad o obedecer, porque siempre vamos a obedecer. Y no porque lo manden a uno, ya es uno menos. A veces caemos en ese sentimiento o menosprecio de que no, es que él es el que me manda, él es mi jefe. Oye, pero es tu jefe, sí, pero tiene la autoridad, pero mira, la autoridad es para trabajar juntos. La autoridad es, ahora sí, para hacer equipo. La autoridad es para ir, como decimos, de mano a mano, hombro a hombro. No es para que decir, oh, yo aquí me quedo sentado, ustedes trabajen, ustedes hagan y yo soy la autoridad, yo aquí me quedo y yo no voy a hacer nada. Oye, no, ¿entiendes? Yo creo que eso es entender autoridad de una manera como el mundo tal vez nos ha enseñado a que la autoridad es nada más mandar, mandar, mandar. Primero yo mando, segundo yo mando, tercero yo mando, es decir, aplicamos la autoridad del yo-yo. Primero yo, segundo yo y luego tercero yo. Ojalá que esta primera lectura nos ayude para valorar y sobre todo enfocar en la iglesia hasta dónde vamos aplicando nuestra autoridad. Vamos a tomar una breve pausa, mis hermanos, y regresaremos con la lectura del Santo Evangelio. No se nos retiren, por favor. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, después de esta breve pausa para dar inicio con el Evangelio de este domingo. Recuerden que estamos en el 16º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, y el Evangelio de este domingo será tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no los dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo.
La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera parte del Evangelio, Emma, todo el Evangelio me gustó muchísimo, pero la primera parte donde dice que nuestro Señor primero dialogó con los apóstoles. Es decir, había una comunicación íntima entre ellos. Y dice la primera parte del Evangelio, y se los llevó, le contaron todo lo que habían hecho, el trabajo, el ministerio, la obra, todo le contaron en ese ambiente de amistad, de confiabilidad, pero sobre todo en un ambiente muy fraternal. Y la actitud de Jesús, y es lo que me gusta muchísimo, dice, se los llevó a un lugar aparte para que descansaran. Fíjese, Emma, que el descanso es necesario. Por eso digo que me gustó la primera parte del Evangelio, porque uno como sacerdote, ahora sí ya lo estamos aplicando el Evangelio perfectamente a nuestra situación, porque somos los actuales, los pastores modernos en la comunidad, en la parroquia. La vida del sacerdote o del pastor o del padre es una vida bastante desgastada. La gente a veces, y yo, porque yo me contaba entre ellos, antes de ser yo sacerdote, yo era de los que decían, ¿el padre de qué se cansa? De estar ahí parado nomás. No hace nada. Exactamente, sin hacer nada, nomás celebrar la misa, no hombre, no hace nada. Pero ya cuando uno es sacerdote y cuando uno se mete en los zapatos del sacerdote, dice uno, caray, qué equivocado estaba. Porque una misa cansa, 2 misas, no se diga, 3 misas, 4 misas, 5 misas, 6 misas. Dice uno, wow, entonces hoy el Evangelio habla y hace alusión de cómo dentro del ministerio del pastor el descanso debe de ocupar un lugar bien importante y la gente debe de tener eso muy al día de que el sacerdote necesita descansar. ¿Por qué? Porque no es máquina. Si las máquinas las dejamos descansar para que produzcan más, ahora nosotros como humanos tenemos que descansar. ¿Para qué? Para tratar mejor al pueblo, a las ovejas que se nos han encomendado. Recuerdo una persona que tenía un rancho, no me acuerdo qué era lo que sembraba, recuerdo que alfalfa, pero cada 10 años no sembraba. Dejaba descansar la tierra, ¿sí? Para que se recuperara de todo lo que había perdido, ¿verdad? Pero eso es muy cierto, padre, porque cuando uno, por ejemplo, va a un retiro, que es descanso, viene renovado, viene con más entusiasmo, con más ánimo a seguir en su ministerio. Y si únicamente estamos trabajando, no hacemos buen trabajo en nuestro ministerio porque estamos cansados todo el tiempo. Sí. Y en lo que a mí me llama la atención es que en el evangelio anterior, ¿verdad? Jesús manda a los discípulos de 2 en 2. Van y cumplen la misión que Él les encargó. Y luego vienen, y me imagino yo que han de haber venido con mucho gusto, muy contentos a decirle, Señor, cumplimos lo que nos dijiste. Exacto. Y eso lo deberemos de hacer todos, cumplir con gusto lo que Dios nos manda y luego estar dispuestos el día de nuestra muerte que le vamos a decir qué fue lo que hicimos. Si lo hicimos con gusto o no lo hicimos con gusto. Pero me llamó mucho la atención porque, digo yo, no regresaron y bueno, ya regresaron. Se pusieron, como usted dice, a dialogar con Él, a contarle lo que habían hecho y me imagino todos llenos de gusto y contentos. Es que es un ambiente, Emma, un ambiente lleno de esa fraternidad, cuando uno ve por principio de cuentas, todo ministerio o todo trabajo o toda encomienda, uno lo debe de hacer con amor, con entrega, con generosidad.
Cuando ya se pierde ese sentido o ese compromiso de responsabilidad, entonces podemos caer y corremos ese riesgo de caer en un acto rutinario, de decir, oh, otra vez misa, oh, otra vez bautismos, oh, otra vez confesiones, oh, otra vez esto, otra vez. Pues es nuestro pan de cada día. Yo como sacerdote, yo cada día y si es una cita o si es lo que sea, una bendición de casa, por algo muy pequeño que sea el acto que voy a hacer, hay que hacerlo con alegría. ¿Por qué? Para sentir después lo que sintieron los apóstoles. Regresaron con alegría, regresaron con ese encanto, con esa ilusión y esa satisfacción de decir, cumplimos, sacamos adelante lo que se nos ha encomendado. Porque sí, en verdad, cuando se nos encomienda un ministerio o una parroquia y no cumplimos, vamos a dar cuenta, queramos o no. Cuando como pastores que somos, vamos a decirle al Señor, oye, mira, te encomendé una comunidad de, qué sé yo, de 10,000 habitantes. Nada más, ¿cuántos atendiste? No, pues nada más unos cuantos. ¿Y los demás qué pasó? ¿Por qué el pastor no atiende nada más a 5, cuando que tenga un rebaño de 100 ovejas, la parábola, no nada más atiende a 5, ¿a cuántas las atiende? Las atiende a todas. Es el ejemplo precisamente que nosotros estamos llamados a transmitir, a atender a todo. Atender, hay que entender aquí que una cosa es atender y otra cosa es cuando la gente pide, ya sea un capricho o sí, porque hay personas que es que yo quiero esto a tales horas y usted me lo va a hacer, padre. Oiga, pero no hay tiempo, mire, ¿cómo ve si negociamos, si lo hacemos? No, yo lo quiero a esta hora, para eso está usted aquí, para eso lo pusieron. Ahora sí como decimos, espérate, como que no estamos, como que no estamos entendiendo. Tú vienes a pedir un favor o estás exigiendo un capricho, son cosas muy diferentes. Y yo les digo constantemente ahí en la parroquia, yo estoy aquí para sacar adelante responsabilidades, necesidades. Cuando se trata de capricho ya de una persona, casi, la mayoría de las veces les digo, ¿sabe qué? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy para sacar necesidades, no para cumplir caprichos. Eso lo debe uno de entender claritamente y la gente que uno va educando constantemente, porque uno como pastor hay que educarlos también. En ese aspecto, batalla uno, pero luego al final, ya cuando se dan cuenta cuál es la forma de trabajar de uno como sacerdote, como pastor, trabajamos muy adecuadamente. Es una función muy bonita y un trabajo, un ministerio muy alegre cuando se desempeña, tanto que uno ve la responsabilidad y sobre todo las atenciones del rebaño hacia uno como pastor, como de uno hacia el rebaño que se le ha encomendado. Y Jesús siempre buscaba un lugar callado para orar a su Padre, para rezar, ¿verdad? Para hablar con su Padre. No, esa es otra forma de descanso, ¿sí? Otra manera de descansar nuestras inquietudes, de hacer a un lado nuestros problemas, nuestras ansiedades, y hablar con el Señor. Y eso lo debemos de hacer diariamente, tomar unos cuantos minutos y ponernos en silencio y hablar con el Señor para que nos quite todas esas inquietudes, todos esos zozobros que nosotros muchas veces tenemos en nuestros ministerios. Y no únicamente en nuestros ministerios, en nuestra vida cotidiana, diaria, en nuestra casa, en nuestros hogares, hay problemas, hay cosas que nos inquietan. Tomar un minuto, aunque sea un minuto de descanso cuando menos al día. Oí una vez, y esto trato a veces yo de hacerlo cuando estoy preocupada o cansada o algo, que cerremos los ojos y que nos imaginemos que estamos en el lugar que más nos sentimos más cerca de Dios. Para mí es el mar. Y que escuchemos las olas o el ruido de los árboles, según el lugar que nos guste, pero que nos pongamos en un lugar
en la mente Relajado. únicamente, en un lugar apartado para poder escuchar la voz de Dios y para poder dialogar con Él y descansar. Porque como usted dice, Padre, la vida de un sacerdote, la vida de un ministro, a veces es muy atareada. Y estamos tan atareados que nos olvidamos del motivo principal por lo que estamos nosotros ahí. Sí, por eso el Evangelio, Emma, trata los dos aspectos. Trata el descanso, pero trata también el lugar aislado, es decir, trata la intimidad con Dios. Porque en el ministerio son dos cosas que uno debe de combinar muy cuidadosamente. Ni tanto ahora sí, no ser adictos al trabajo, porque hay sacerdotes que sí también son adictos al trabajo, pero ¿cómo me voy a ir? Voy a dejar la parroquia. Yo cuando me voy, cuando tomo o vacación, una semana, porque es casi regularmente lo que tomo de lunes a viernes, les digo a mi secretaria o a la gente, les digo, miren, si la iglesia se está quemando, no me hablen a mí. ¿A quién le van a hablar? Pues háblenle al bombero. Le digo, ¿a mí para qué me hablan? Le digo, a mí háblenme ya cuando me digan, padre, ya la pagamos o ya se quemó. Le digo, pues total, le digo, a mí, o sea, yo no voy a estar en la parroquia. Háblenle a la persona adecuada, siempre y cuando sea una necesidad. Cuando no hay necesidad, no nos moleste, no hay problema. La secretaria, la gente al frente está ahí para sacar los compromisos. Uno confía en ellos, por eso es que uno se va. Si no confiara uno en las personas que deja uno ahí, pues no saldría uno. Por eso, hoy el Evangelio muy cuidadosamente maneja estos aspectos. Y uno como sacerdote, como pastor, como ministro, tiene uno que manejar estos aspectos porque son importantes. Y uno lo experimenta cuando uno descansa. Llega uno más relajado, Emma. Llega uno con más entusiasmo a la oficina. Nueva vida. Sí, exactamente. Cuando llega uno de un retiro también, cuando llega uno de una convención, todo eso, llega uno, pues como decimos, recargado de baterías y todo aquello, le ayuda a uno, ¿para qué? Para atenderlos mejor como pastores, como pueblo, y el pueblo lo percibe también. Padre, se ve muy contento, padre, se ve muy relajado. Claro, pues fui a un retiro, llego de vacaciones, llego con este entusiasmo de atenderlos con toda alegría, con toda amabilidad, como es la función de nuestro pastor. Y bueno, pues el tiempo se nos ha ido. Vamos a darle la bendición. Ojalá que hayan aprendido de este evangelio, que está muy bonito y tanto en la primera lectura. Y vamos a darles la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Cuídense y los esperamos la próxima semana.